El problema que no sabes que estás viviendo. La mayoría de las personas cree que toma decisiones conscientes. Cree que elige cómo reaccionar, qué decir, a quién amar, cuándo alejarse y cuándo quedarse. Pero si somos honestos, gran parte de nuestra vida no está siendo dirigida por la conciencia, sino por un piloto automático emocional que opera en silencio. Ese piloto automático no grita, no se anuncia, no dice, ahora voy a tomar el control. Simplemente actúa. Y cuando lo hace, reaccionas antes de pensar, sientes antes de comprender y decides antes de darte cuenta. Luego, cuando todo ya pasó, aparece la frase más común: ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué siempre termino en lo mismo? Este video no es para personas que quieren motivación barata. Es para quienes están listos para ver lo que realmente gobierna sus reacciones. Hoy vamos a recorrer 3 pasos fundamentales que te van a permitir entender y romper ese mecanismo invisible. 1. ¿Cómo funciona el piloto automático emocional? ¿De dónde nace? ¿Cómo se activa? ¿Y por qué reacciona más rápido que tu razón? 2. El daño que causa cuando no lo detectas, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu autoestima y en tu vida diaria. 3. ¿Cómo superarlo conscientemente? No desde la teoría, sino desde la observación real y práctica. Si alguna vez sentiste que reaccionas antes de darte cuenta, quédate. Lo que vas a escuchar aquí no es cómodo, pero es liberador. ¿Cómo funciona el piloto automático emocional? El piloto automático emocional no es un defecto. Es un mecanismo aprendido. Se forma mucho antes de que tengas lenguaje para explicarlo y mucho antes de que puedas cuestionarlo. Cuando eras niño, no tenías herramientas para procesar emociones complejas. No sabías cómo gestionar el miedo, la frustración, el rechazo o la tristeza. Lo único que podías hacer era adaptarte, y esa adaptación emocional fue quedando registrada en tu sistema nervioso. Ahí nace el piloto automático. No nace en la mente racional, nace en la experiencia. El origen real del piloto automático. Cada vez que viviste una situación emocional intensa y no supiste cómo manejarla, tu sistema creó una respuesta automática para protegerte, no para hacerte feliz, para sobrevivir emocionalmente. Por ejemplo, si expresar enojo traía castigo, aprendiste a reprimirlo. Si mostrar tristeza era ignorado, aprendiste a cerrarte. Si agradar evitaba el abandono, aprendiste a complacer. Con el tiempo, esas respuestas dejaron de ser conscientes. Ya no decides hacerlas, simplemente ocurren. Eso es el piloto automático emocional, una serie de respuestas condicionadas que se activan sin pedir permiso. ¿Cómo se activa sin que lo notes? El piloto automático no necesita situaciones grandes, no necesita crisis, se activa con estímulos cotidianos. Un tono de voz, una mirada, un comentario aparentemente insignificante, una actitud que se parece a algo del pasado, y en ese momento el cuerpo reacciona primero. Se acelera el pulso, se tensa el pecho, se contrae el estómago. Después viene la emoción, y solo al final, si llega, aparece la razón. Por eso no reaccionas mal porque quieres. Reaccionas porque tu sistema ya decidió por ti. El error más común: creer que reaccionas por el presente. Uno de los grandes engaños del piloto automático emocional es hacerte creer que estás reaccionando a lo que ocurre ahora, cuando en realidad estás respondiendo a una memoria emocional. No reaccionas a la persona frente a ti. Reaccionas a lo que esa persona activa en ti. No reaccionas a la situación. Reaccionas a lo que se parece a algo que ya viviste. Por eso 2 personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma totalmente distinta. No es el evento, es la historia emocional que se activa. El piloto automático y la ilusión de control. Aquí viene una verdad incómoda. Mientras el piloto automático está activo, no hay verdadera elección. Puedes justificar tu reacción, puedes explicarla, puedes defenderla, pero eso no significa que la elegiste. La mente racional suele llegar tarde, como un abogado que aparece después del accidente para explicar lo que pasó. El piloto automático ya actuó. La emoción ya tomó el volante.
y mientras no lo observes, seguirá haciéndolo. ¿Cómo se refuerza con el tiempo? Cada vez que reaccionas desde el piloto automático y no lo cuestionas, el patrón se fortalece. El cerebro aprende. Esto funcionó antes, lo repito. Así se crean ciclos, mismas discusiones, mismos conflictos, mismas decisiones, mismos finales. Y la persona cree que así es, cuando en realidad está repitiendo un programa. La diferencia entre sentir y reaccionar. Sentir una emoción es inevitable. Reaccionar automáticamente no lo es. Pero para entender esa diferencia, primero debes ver cómo el piloto automático confunde emoción con identidad. No solo sientes enojo, te conviertes en el enojo. No solo sientes miedo, te vuelves el miedo. Ahí desaparece la conciencia y aparece la reacción. Si hasta aquí ya empezaste a identificarte con algo de lo que estamos hablando, este contenido es para ti. Suscribirte al canal no es solo apoyar el proyecto, es seguir entrenando la conciencia para dejar de vivir en automático. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene en la segunda parte es donde muchos empiezan a incomodarse y a despertar. El daño que causa el piloto automático emocional. El verdadero problema del piloto automático emocional no es que exista. El problema es vivir gobernado por él sin darte cuenta. Cuando una persona no observa sus reacciones, empieza a confundir patrones con personalidad, respuestas aprendidas con identidad y heridas con carácter. Y desde ahí, el daño no es inmediato, es progresivo, silencioso, acumulativo. No destruye tu vida de golpe, la va desgastando poco a poco. 1. El daño en las relaciones. Reaccionar en lugar de vincular. La mayoría de los conflictos en relaciones no nacen de lo que se dice, sino desde dónde se dice. Cuando el piloto automático está activo, no escuchas, interpretas. No dialogas, defiendes. No expresas, reaccionas. Una palabra mal entendida activa una emoción antigua. Un gesto dispara una herida pasada. Y de pronto estás discutiendo no con la persona frente a ti, sino con alguien que ya no está. Ahí es donde se repiten frases como, siempre me pasa lo mismo con las personas. Nadie me entiende. Todos terminan fallándome. Pero si somos honestos, muchas veces no es la otra persona, es el patrón que se activa dentro de ti. El piloto automático hace que reacciones con dureza cuando sientes rechazo, te cierres cuando sientes miedo, ataques cuando te sientes vulnerable, te sometas cuando temes perder. Y lo más peligroso, te hace creer que eso es amor, carácter o límites, cuando muchas veces es miedo no observado. 2. El daño en la comunicación. Hablar desde la herida. Cuando una emoción no es observada, toma la voz. No hablas desde la claridad, hablas desde la reacción. Por eso después de discutir, muchas personas dicen, eso no era lo que quería decir. Pero ya fue dicho. El piloto automático habló por ti. Esto genera culpa, distanciamiento y una sensación constante de me arrepiento después. Y cuanto más se repite, más se deteriora la confianza, tanto en los otros como en ti mismo. 3. El daño en las decisiones. Elegir desde el miedo. El piloto automático no solo aparece en discusiones, aparece en decisiones importantes. Permanecer donde no eres feliz. Irte de lugares por impulso. Decir que sí cuando querías decir no. Decir no por miedo a exponerte. Cuando decides desde el piloto automático, no eliges lo que quieres, eliges lo que evita dolor inmediato. Y eso tiene un costo enorme a largo plazo. Muchas personas no viven la vida que desean porque su sistema emocional sigue protegiéndose de heridas antiguas, no de peligros reales. 4. El daño en la autoestima. Reaccionar y luego juzgarte. Uno de los efectos más silenciosos del piloto automático emocional es el autoataque posterior. Reaccionas, luego te juzgas. Explota la emoción, luego viene la culpa. Dices algo impulsivo, luego te castigas mentalmente. Así se crea un ciclo interno. Reacción, culpa,
promesa de no volver a hacerlo. Nueva reacción. Y con cada vuelta del ciclo, la autoestima se erosiona un poco más. Empiezas a creer que algo está mal conmigo, no tengo control, soy así, cuando en realidad no eres así. Estás operando desde un patrón no observado. 5. El daño en la conciencia. Vivir dormido emocionalmente. Aquí está el punto más profundo. Mientras el piloto automático gobierna, la conciencia se reduce. Vives reaccionando, no observando. Vives respondiendo al pasado, no al presente. Vives defendiendo, no eligiendo. Eso es vivir emocionalmente dormido. No porque no pienses, sino porque no te ves a ti mismo pensando, sintiendo y reaccionando. Y sin esa observación, no hay transformación posible. 6. ¿Por qué el piloto automático se defiende tanto? Aquí viene algo clave. El piloto automático no quiere desaparecer, no porque sea malo, sino porque su función original fue protegerte. Por eso, cuando empiezas a observarlo, se justifica, se defiende, se racionaliza, se victimiza. Te dice, así soy, es que me hicieron, es normal reaccionar así. Y sí, es común, pero no consciente. El piloto automático prefiere tener razón antes que evolucionar. Prefiere repetir lo conocido antes que enfrentarse a lo nuevo. 7. El mayor daño. Confundir reacción con verdad. Quizá el daño más grande de todos es este. Creer que lo que sientes en automático es la verdad absoluta. Pero una emoción automática no es una verdad, es una señal. Cuando no la observas, la tomas como identidad. Soy así. Esto es lo que hay. No puedo cambiar. Y ahí se cierra el círculo. ¿Cómo superar el piloto automático emocional? Superar el piloto automático emocional no significa eliminar emociones, ni volverte frío, ni controlarte a la fuerza. Eso, de hecho, sería otro piloto automático, solo que disfrazado de autocontrol. Superarlo significa algo mucho más sutil y más poderoso. Dejar de reaccionar inconscientemente y empezar a observar conscientemente. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que el cambio ocurre cuando piensan distinto, cuando en realidad ocurre cuando se observan distinto. 1. El primer paso real. Darte cuenta mientras sucede. El piloto automático no se rompe antes de activarse. Se empieza a romper cuando te das cuenta de que ya se activó. Ese momento es clave. No cuando ya pasó todo. No cuando ya reaccionaste y te arrepentiste. Sino cuando, en medio de la emoción, aparece una mínima conciencia que dice, algo se activó en mí. Ese instante, aunque dure un segundo, ya es conciencia. Y aquí viene algo importante. No intentes cambiar nada en ese momento. No luches contra la emoción. No la reprimas, solo obsérvala. La observación sincera empieza a desactivar el automatismo porque introduce algo que el piloto automático no soporta: presencia. 2. Separar emoción de identidad. El piloto automático funciona porque te hace creer que eres la emoción. No estoy enojado, soy así. No siento miedo, soy débil. No estoy triste, soy una carga. El cambio ocurre cuando introduces una nueva relación con lo que sientes. No soy el enojo, estoy sintiendo enojo. No soy el miedo, hay miedo en mí. Ese pequeño cambio de lenguaje interno crea espacio, y donde hay espacio, hay elección. La emoción sigue ahí, pero ya no gobierna. 3. El cuerpo como puerta de salida del automatismo. El piloto automático no vive en las palabras, vive en el cuerpo. Por eso no se supera solo pensando. Cuando una emoción se activa, observa la respiración, observa la tensión, observa dónde se manifiesta en el cuerpo. No para cambiarlo, para habitarlo conscientemente. La mayoría huye de la incomodidad emocional. La conciencia entra en ella sin identificarse, y cuando haces eso, algo cambia. La emoción empieza a transitar, no a estancarse. Aprender a hacer una pausa consciente. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio.
pequeño, pero real. El piloto automático vive de eliminar ese espacio. La conciencia lo expande. La pausa no es callarte, no es tragarte lo que sientes. Es darte un segundo para no actuar desde la herida. A veces la pausa será silencio. A veces será decir, necesito un momento. A veces será retirarte sin huir. Eso no es debilidad. Eso es autorregulación consciente. 5. Ver el patrón sin justificarlo. Superar el piloto automático no es justificarlo con el pasado. No es porque mi infancia, no es porque me hicieron. Eso explica, pero no transforma. La transformación ocurre cuando ves el patrón sin defenderlo y sin atacarte. Este es mi patrón. No me gusta, pero lo puedo observar. Ahí se rompe la identificación. 6. Elegir respuestas nuevas, aunque incomoden. Cuando el piloto automático pierde fuerza, aparece algo nuevo, la posibilidad de responder distinto. Y aquí viene una verdad que pocos dicen. La respuesta consciente a veces incomoda más que la reacción automática. Porque no es lo conocido, porque no satisface el impulso inmediato, porque no descarga la emoción rápido, pero sí construye algo diferente. La conciencia no busca alivio inmediato, busca coherencia a largo plazo. 7. Integrar, no eliminar. El piloto automático no es un enemigo, fue un protector. Por eso no se destruye, se integra. Cuando lo integras, ya no manda, ya no te secuestra, ya no define quién eres. Se convierte en información, no en dirección. La mayoría de las personas vive su vida emocional como un pasajero. Siente, reacciona, se arrepiente y vuelve a repetir. Pero llega un punto, y quizás este sea uno de ellos, en el que te das cuenta de algo. No viniste a esta vida a reaccionar. Viniste a darte cuenta. El piloto automático emocional no desaparece de un día para otro, pero pierde poder cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, cada vez que respiras en lugar de explotar, cada vez que te ves a ti mismo sin juzgarte. Y ese proceso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente liberador. Porque el verdadero despertar no es sentir menos, es reaccionar menos y comprender más. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti ya empezó a despertar. Y cuando eso ocurre, la vida deja de manejarte y empiezas poco a poco a tomar el volante de tu conciencia.